Vamos a estudiar la palabra de Dios el día de hoy. Por favor, si tiene ahí su Biblia, la vamos a usar. El día de hoy estamos con el tercer mensaje sobre propósitos. Y estuvimos analizando el año pasado, el 2022, quién de aquí tenía propósitos, quién de aquí tenía, si se le habían cumplido sus propósitos, si alguien de aquí tenía quizá su lista de propósitos y los cumplió al 100%. Vimos que nadie levantaba la mano. El 50% de sus propósitos, ahí poquitos levantaron su mano. Y casi la gran mayoría solo alcanzó a cumplir quizá 1 o 2 propósitos. Este año, pues seguramente tienes una lista de cosas que hacer este año. Dices, a lo mejor este año vas a emprender un negocio, a lo mejor este año vas a hacer algo en el cual pues necesitas concentrarte, gastar tiempo, quizá gastar dinero. Y en el primer mensaje que estuvimos hablando ahí, que fue el primer mensaje del año, estuvimos hablando sobre lo que hay en tu corazón. Tienes que asegurarte si es de Dios, si Dios lo colocó ahí o tú lo colocaste ahí. El peligro de esto es que si tú lo colocaste de ahí y Dios no está de acuerdo, pues el peligro es que a lo mejor no seas efectivo o no tengas éxito ahí. Y si tuvieras éxito no quiere decir que a Dios le agrada. Hay personas que hasta en la maldad tienen éxito y no quiere decir que a Dios le agrade. Si el asunto aquí es que te autodestruyes, te destruyes, no serás feliz, porque seguramente no es plan y propósito de Dios. En el segundo mensaje estuvimos viendo cómo poderlo lograr. Y estuvimos hablando de algunos puntos de cómo poderlo lograr. Y el día de hoy vamos a hablar de algunos enemigos, fíjate bien, enemigos que te van a hacer desistir. Enemigos que si no los vences, no vas a poder lograr ese propósito. O propósitos que en este año Dios tenga para ti. Y seguramente a lo mejor ya sabes. ¿Quién de aquí podía levantar la mano con seguridad y poder decir, yo tengo claro lo que voy a hacer este año? ¿Alguien tiene claro lo que va a hacer este año? Tenemos 1, 2 personas. ¿Alguien más? 3, 4, 5 personas. ¿Alguien más tiene claro lo que va a hacer? 6 personas. Por allá, 7 personas. Son muy poquitos, son muy poquitos, hermanos. Los demás no tienen planeado qué van a hacer o viven al día. Tienen que planear, tienen que hacer algo, tienen que planear. Porque si no, se va a gastar la hora, se va a gastar el día, se gasta la semana, el mes. Cuando menos esperas estamos en marzo. Cuando menos esperas ya es medio año y se te fue el año. Y dijiste, no hice, no alcancé, se me fue el dinero, se me fue el tiempo. Y el tiempo no lo puedes regresar. Una de las cosas que hablábamos la última vez es que el tiempo es uno de los recursos más importantes. Es un recurso no renovable, Una vez que se fue y se gastó, así que aprende a usarlo, a gastarlo bien. Así que están listos para escuchar de parte de Dios. Tenemos versículos, pasajes en la palabra de Dios que nos van a animar y que nos van a despertar. Tenemos que vencer a estos enemigos. Así que por favor, tienes ahí tu Biblia. Vamos a buscar los primeros pasajes. El primero lo vamos a encontrar en 1 de Pedro 5:8. Y el primer enemigo del cual vamos a hablar es el enemigo que todo mundo conoce, hasta alguien que seguramente a lo mejor ni cree en Dios te va a decir. ¿Quién es tu enemigo? ¿Quién es el enemigo férrimo? El enemigo que te quiere destruir. ¿Quién? ¿Quién? Satanás, el diablo, Luzbel, como le quieras decir. Diablo significa adversario. Es tu adversario. La palabra de Dios lo conoce también como lobo. También lo conoce como león rugiente. La palabra de Dios también lo conoce como el enemigo. ¿Sí? Así que tenemos un enemigo, hermanos, y ese es el diablo. Voy a hablar de 4 enemigos el día de hoy, tenemos más, pero el día de hoy vamos a hablar de 4 enemigos. El primero del día de hoy es el diablo. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿qué hacen para vencer al diablo? Unos me dirán, no, pues yo leo la Biblia. No, pues para eso voy a la iglesia. Yo oro. Otros me dirán, bueno, voy a que me hagan una limpia. Otros dirán, bueno, voy a que me lean las cartas, voy a que oren y me pasen un huevo por aquí, me quiten el mal de ojo. No, pues yo puedo hacer todos los ritos que usted quiera, hermano. Todos los ritos, costumbres, tradiciones que nuestro país, nuestro hermoso país tiene. Pero no hay nada mejor, ni consejo mejor que el que te va a dar la palabra de Dios. Vamos a leer 1 de Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad. Fíjate ahí, vamos a detenernos. 2 palabritas que son la clave.
Dice ahí, sed sobrios. ¿Y qué significa sed sobrios? ¿Qué sería lo contrario de sobrio? Lo contrario de sed sobrio, ¿qué sería? Ebrio, por allá dijeron ebrio. ¿Qué creen, hermanos? Es eso. Sed sobrio es estar en tus 5 sentidos. Sed sobrio es estar alerta, es estar atento a lo que está sucediendo. No estar pajareando, diría mi mamá, no estar papaloteando. Y con mayor razón, no estar ebrio, ¿verdad? Entonces, la primera palabrita dice, debes estar al tiro, atento, sed sobrio. Y después viene la segunda palabra, dice, velad. Y por ahí, cada miércoles llega alguien, toca mi timbre y tiene el uniforme como de policía, pero no es policía, es el velador. Entonces, le damos ahí dinero, ¿para qué? ¿Para que vele. ¿Qué cree usted que es su trabajo? Si le decimos velador, pues, ¿dijeron ahorita una palabra? Cuidar. ¿Cuidar de qué? En la noche, que no se te meta alguien, y si ve a alguien sospechoso, pues llamar a la policía o alguien así. O si alguien necesita ayuda a medianoche, hay alguien con el cual tú puedes contar. Es el velador. Y ahí le das, ¿qué? 20, 30 pesos, no sé cuánto le den. Tiene ese papel. Velad, estad atento. Porque ¿quién? Vuestro adversario, que es la misma palabra en latín, diablo, solo que ahí pusieron las dos, pero es lo mismo. El adversario, el diablo, como león, viene el segundo calificativo, león rugiente, dice, anda alrededor. Pero fíjate la tarea que él hace. Y claro, lo habla como si fuera nada más él, pero la realidad es que su maldad es posible en todo el mundo gracias a que él tiene todo un ejército, todo un equipo, ángeles caídos llamados demonios. Y fíjese bien, usted tiene que comprender que el diablo no es como Dios. ¿El diablo tiene poder? Sí. ¿Más que yo? Sí. ¿Más que todos nosotros juntos? Sí. ¿Más que todo el mundo? Sí. Eso es una realidad y no lo podemos negar. La palabra de Dios, vamos a ver algunos pasajes que nos confirman mucho eso. No podemos ponernos al tú por tú con nuestro enemigo. Necesitamos de alguien más. Entonces, ¿el diablo es poderoso? ¿Sí o no? Pero nuestro Dios es todopoderoso. Qué gran diferencia, hermanos. ¿Sí ve? Mucha diferencia. Usted decide a quién seguir. El mundo decide a quién seguir. Hay gente que le vende el alma al diablo. ¿Usted ha escuchado de eso? Rockeros, empresarios, gente que se dedica a todo este medio y está deseoso de ganancias, está deseoso de oro, de dinero, de poder, y termina cediendo a su enemigo. Lo que él no sabe es que su enemigo va a seguir siendo su enemigo. No por el hecho de que alguien confíe o que alguien esté con él cerca, este personaje no va a cambiar. Él lo que quiere es destruirte. Y por eso dice la palabra de Dios, dice que anda como león rugiente. Está buscando a quién devorar. ¿Y a quién crees que va a encontrar? Esa persona a la cual va a devorar normalmente son personas que no están haciendo lo primero que dice este versículo. Son personas que no están sobrias y son personas que no están velando. Esas personas son el blanco perfecto para que el enemigo llegue y te ataque. Y cuando te ataca, no creas que va a jugar contigo. Cuando él ataca, lastima, duele, nos quiebra. O sea, hay dolor. El pecado trae dolor. Cuando caemos en sus manos, se puede decir, trae dolor, hermano. Por eso es necesario ser sobrios y velad. Ahora, tenemos a nuestro enemigo. De alguna manera, pues, la palabra de Dios nos debe de animar a vencerlo. ¿Hay victoria sobre él? Sí, por favor vaya a Santiago 4:7. Y mientras usted busca, le voy a recordar otro versículo que seguramente se sabe de memoria. Juan 10:10. También a Satanás se le equipara como a un ladrón. Dice ahí, el ladrón no viene sino ¿qué? Para matar, hurtar y destruir. 3 cosas las cuales se dedica Satanás. 3 cosas. Matar. Vea nuestro México, hermano. Tú dices, vaya país, está lleno de muerte. Muerte aquí, muerte allá, decapitados aquí, decapitados allá, embolsados. Y estos términos como que ni me gusta decirlos ni me gusta hablarlos, pero le tengo que recordar otra vez.
Dios nos tiene que recordar. Mire el país donde vive. Mire el estado donde vive. Mire la ciudad donde vive. ¿Quién crees que está reinando? ¿Nosotros vemos luz? Ahí está la iglesia, con luz. Pero ¿será suficiente como para que nuestra ciudad, será suficiente luz como para que nuestro país verdaderamente brille y que no haya tinieblas? Definitivamente, observando nuestro país y viendo las noticias, por una semana, viendo las noticias de lo que sucede en todo Michoacán, podemos decir que sigue reinando Satanás. Definitivamente. Él está matando, él está hurtando, robando pues, y está destruyendo. Y vea todas estas filosofías que han llegado. Están destruyendo a nuestros hijos, están destruyendo a la juventud, está destruyendo la familia, que es la célula principal de la sociedad. Y Satanás lo sabe. Satanás sabe, destruye un matrimonio y verás lo que pueda suceder. Destruye una familia y verás lo que pueda suceder. Entre más familias destruidas, tenemos una sociedad más enferma, porque es la célula. Yo como médico le puedo decir, quizás en una área del cuerpo, en un órgano, si se enferma, ¿qué le gusta? Unas 100 células, no va a haber síntomas. Si se enferman unas 1000 células, quizá por ahí haya un pequeño dolor, pero no hay síntomas así como para hacer un diagnóstico quizá. Pero enferme el 50% de ese órgano y va a empezar con síntomas. Imagínense una gripa. Está el virus, ataca varias células, pero no va a haber tantos síntomas al principio. Empieza a destruirse más células, se empiezan a enfermar más células y empieza a haber síntomas. Te empiezas a rascar la nariz, empiezas a estornudar, por ahí te empieza como que a querer llorar el ojo, de repente sale una gota de moco de la nariz y te empiezas a sentir con cuerpo cortado, cansancio, al ratito te duelen las articulaciones. Y ya el moco es imparable, ya no puedes. Y un ojo te empieza a llorar, eso es lo peor, ¿no? Cuando tienes demasiado moco y el ojo ya te empieza a llorar. Hermano, ¿cuáles son los síntomas de nuestra ciudad? A ver, desde su lugar. Vamos a hacerle un diagnóstico a esta ciudad. ¿Cuáles son los síntomas de esta ciudad? Díganme desde su lugar. Hay inseguridad, listo. ¿Qué más? Hay corrupción, ¿qué más? Drogadicción, no se diga. ¿Qué más? Violencia, ¿qué más? Alcoholismo, ¿qué más? Hay idolatría, ¿qué más? Prostitución. ¿Cómo? Pornografía, ¿qué más? Y de ahí podemos hacer un sinnúmero de síntomas. Hermano, nuestra ciudad está enferma. Dese cuenta. Está enferma. Ahora analice su familia. Analice su corazón, analice su mente. ¿Y usted es parte de esa enfermedad o usted ya ha sido sana? ¿Usted ha sido restaurado ya por la palabra de Dios? ¿Ha sido restaurado por el poder de Dios? ¿O todavía sigue con esa enfermedad? ¿Todavía peca deliberadamente? ¿Todavía usted es parte de eso, de esa enfermedad? ¿O usted ya salió y ahora podemos decir que usted ha sanado, que usted ha sido restaurada? ¿O está en el proceso? ¿Está tomando el medicamento? Pero la solución ya está, y ese fue Cristo. Pagó en una cruz por usted. Por un decir, yo estoy hablando ahorita con esta imagen de una enfermedad. Solución, hermanos, Santiago 4:7, la solución al parecer es sencilla, pero la realidad al momento de vivirla no es tan sencilla. Fíjese bien, las soluciones. Santiago 4:7 dice, someteos. Y subraya esa palabra. Sométete. Sujétate. No te sueltes. No te alejes. Todo lo que conlleva esa palabra. Sométete. Es eso. Que no te alejes, que estés ahí, que seas obediente, que estés de acuerdo con o a quien te estás sujetando. Sujétate, sométete. Y entonces viene un resultado. Primero viene la persona, ¿a quién? Dice, sométete pues, ¿a quién? A Dios. Y el resultado, la promesa, después dice, resistid al diablo, que es el resultado de un sometimiento. Tendrás el dominio, tendrás la voluntad de poder resistir. Si no, no.
Al resistir al diablo, y dice acá, entonces huirá de ustedes. Aquí la palabra ni en ningún pasaje te dice, hazle frente, dile al diablo esto, ni siquiera arrebátale, como hoy en día muchas iglesias hacen. Ni Jesús lo hizo. Jesús siempre, ¿cómo se defendió? Escrito está. ¿Por qué, hermano? Jesús nos pone la muestra. No es lo que tú crees y piensas de tu enemigo. Tú no conoces a tu enemigo. Conocemos lo que dice la palabra, pero la realidad es que no lo conoces. No sabes de qué es capaz. Y si te ha lastimado y ha sido parte y ha destruido, sabes de qué es capaz, pero no solamente se acaba ahí, es capaz de muchas más cosas. Vea la historia, échale un vistazo a las guerras. La última intensa, vea la Segunda Guerra Mundial, vea todo lo que sucedió. ¿Quién cree que estaba detrás de estos líderes? ¿Quién cree que estaba detrás, así como el príncipe de Persia, del cual nos habla también Ezequiel, o algunos otros profetas? Detrás de esos reyes estaba Satanás, influenciando a estos reyes que querían destruir a Israel. Detrás de cada líder, haciendo todo este tipo de maldad, yo me imagino que estaba Satanás. Y aquí se me viene rápido a la mente, pues Adolfo Hitler. Un hombre inteligente, un hombre capaz, que pudo haber hecho historia bien y de calidad. Recordado por lo que a lo mejor, por su inteligencia y capacidad, pudo haber hecho para la humanidad. Pero el día de hoy, cada vez que suena Hitler, y sobre todo en un judío o en un alemán, es como, ¿no? Porque ahí está la historia. El enemigo acabó con él, acabó con un país y casi termina con el pueblo de Dios. Digo casi porque recuerde, hay una promesa hecha a Abraham. Y desde ahí el pueblo de Israel, por la promesa a este hombre obediente, es que Israel es protegido porque hay un plan. Nada más por eso. Pero hermano, si usted ahora traslade todo esto a su vida, analícese. ¿Cómo es su familia? ¿Tiene victoria el día de hoy contra Satanás? Satanás el día de hoy la está atacando, lo está atacando. Ve a su familia. La manera en que usted pueda vencer es que se someta a Dios. No hay más. No hay más. La palabra de Dios no nos va a decir otra manera. Sométete a Dios. O sea, ¿estás de acuerdo con Dios? Cuando Él te dice algo, ¿estás de acuerdo con Él? O le dices, no, Dios, yo quiero a mi manera, yo quiero a mi forma. Te dice Dios, es por este rumbo. Y tú dices, no, yo creo que es por este, Dios. Y le das por ahí. Eres blanco perfecto para este enemigo que está cazando. Pero cuando te sujetas, cuando te sometes a Dios, sucede esto. Tendrás el valor. Tendrás entonces la oportunidad de resistir al diablo y el diablo huirá. Huirá. Muy bien, hermanos. Segundo enemigo. El segundo enemigo es quizá un poquito más difícil de comprender, pero ahí está. Se llama el mundo. El mundo. El mundo no dejará que tú cumplas tu propósito. ¿Qué propósito tienes este año? Ya lo hemos visto, seguramente espero que lo estés planeando. Los que ya lo saben, bueno, ahí está. El mundo no va a dejar que lo cumplas. El mundo te va a querer jalar. ¿Pero qué es el mundo? ¿Cuál es la definición de mundo? Son todas aquellas ofertas para alejarte de tu Creador. O sea, que el mundo te ofrece cosas que te van a alejar del Creador y de la voluntad de Dios. Cualquier cosa que te va a alejar de tu Creador y del propósito de Dios, la Biblia le conoce como mundo. En otros pasajes podemos encontrar que es la vanagloria de la vida. Es todo aquello en lo cual tú gastas cosas que no valen la pena, como dinero, tiempo, talento, desvelos, esfuerzo, muchas cosas que podrías usar para la gloria de Dios, pero no, como no las usas, las estás desperdiciando y las estás tirando. Y te está distrayendo del verdadero propósito de Dios. El mundo va a hacer eso. Esa es la tarea del mundo. El mundo es un sistema que muchas veces no podemos comprender. Varios políticos, varios sociólogos han querido poder descifrar cómo se mueve realmente el mundo y han hecho un montón de libros, y por eso conocemos como socialismo, capitalismo y un montón de estudios que nos habla cómo son las formas de gobierno y cada país. Pero aún aunque tenemos estos libros, realmente no lo podemos comprender. ¿Por qué tanta gente muere? ¿Por qué tanta gente no cumple su propósito? Se muere sin haber hecho por lo menos algo que Dios para eso lo hizo.
El mundo te distrae. Santiago 4:4, por favor, vamos a Santiago 4:4. Dice Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ese es tu enemigo. El mundo es nuestro enemigo, hermano. El mundo es tu enemigo. El mundo te va a querer distraer, el mundo te va a querer jalar, de manera que estás tan ocupado que cuando Dios quiere de verdad darte algo, ofrecerte algo, guiarte, bendecirte, incluso por aquello que tú anhelas, pero como lo buscas en otro lado y no te sujetas, no le haces caso a Dios, nunca lo disfrutas. No lo vas a disfrutar hasta el día que vienes a Cristo. Y cuando vienes a Cristo, no importa la edad, seas joven, seas adulto o seas ya de la tercera edad, no importa, pero has llegado a Cristo. Hermoso, hermoso. Entonces el mundo es nuestro enemigo. La solución la vamos a encontrar en Romanos 12:2. Romanos 12:2. Si el mundo me ofrece cosas, me da muchas ofertas, el mundo quiere cambiar mi forma de pensar, el mundo quiere cambiar mi cuerpo, el mundo quiere cambiar mi mentalidad, el mundo quiere cambiar la naturaleza, la biología, todo quiere cambiar. El día de hoy todo el mundo quiere cambiar cosas que no se pueden cambiar, hermano. Las leyes naturales no se pueden cambiar, las leyes químicas, las leyes biológicas no se pueden cambiar, pero hoy en día todo quieren cambiar. Ese es el mundo. El mundo quiere hacer eso. Y la solución es muy clara, es muy sencilla. La solución está en Romanos 12:2. Aplica esto y tendrás victoria. La victoria está ahí. Fíjese lo que dice Romanos 12:2. Dice: no se conforme. No te conformes, ¿qué? A este siglo. Pero le voy a leer la versión nueva, la nueva versión internacional, que es lo mismo. Dice: no se amoldeen al mundo. La palabra siglo, que la traducción acá es siglo, es mundo. Y cuando dice no te conformes, habla de que tomes forma de. No te conformes, o sea, no te hagas forma de lo que hay allá afuera, de lo que te ofrece el mundo. No te hagas a la forma de ellos. Cuando tú te haces a la forma de ellos, o sea, ¿qué quiere decir? Que estás de acuerdo. Y voy a ser claro antes de que me censuren y antes de que me prohíban hacer esto. Por ejemplo, hay mucha gente que está de acuerdo con el aborto. Y a muchos les va a sorprender aquí. Es más, probablemente aquí haya gente que esté de acuerdo con el aborto. Pero ¿sabías tú que en Éxodo 21 hablas incluso sobre esto? Estábamos hablando acá en Aljaba sobre ese tema. Y no solamente ese versículo, habla sobre eso. Cualquiera pues que dañara a una mujer embarazada y abortare, y habla de ese aborto, si hubiere muerte, dice ese pasaje, si hubiere muerte, se pagará conforme a lo que dice la ley. Y la ley dice: si tú quitas y asesinas, tú mereces también morir. O sea, ¿qué quiere decir? Que para Dios el aborto es igualito que alguien que asesina a una persona del mismo calibre. ¿Por qué? Porque tanto es una persona que va en el útero, que va ahí con su mamá, es una persona, tanto a alguien que es una persona. Las dos para Dios valen lo mismo. Pero ¿qué te dice el mundo? Te da una oferta. Dale a tu pecado. Y si la riegas, tenemos esta solución para ti. Esta es la oferta. La oferta es que no te hagas responsable. La oferta es que no cumplas tu responsabilidad. Tira tu responsabilidad a la basura. Es más, dánola para estudiar sus organitos, dánola para agarrar sus células madre, dánola y todas las cosas que se pueden hacer con los bebecitos que se han abortado, que hay mucho que estudiar todavía. La ciencia sigue estudiando estos abortos. La ciencia va a avanzar, sí, desgraciadamente, así como la Segunda Guerra Mundial avanzó Pfizer, avanzó todos los laboratorios alemanes. ¿Por qué creen? ¿Con quién experimentaban? ¿Con quién? Con la humanidad. Y Pfizer avanzó en ciencia porque ya no experimentaba con ratas, experimentaba con el ser humano. Y la oferta de aquel lado, la oferta de aquel lugar, de aquel siglo era: el judío no vale nada. Esta clase de color no vale nada. No son humanos, llegaron a decir. Siglo XIX. Siglo XIX, gente de color que traían de África y comerciaban con ellos. Decían: no son humanos.
Y tú te vas más a la historia de atrás y siempre va a haber alguien, hermano, en una filosofía que te ofrece y te dice, no son humanos, haz con ellos lo que quieras. Los egipcios, por ejemplo. Y cada cultura tiene lo suyo. Hoy en día vivimos esto. Cada cultura es recordada por algo que sucedió en esa generación. Aquellos recordados por tratar a humanos africanos que, como eran diferente color, no son humanos. Siglo XX, recordados por tratar así a los judíos y gente de otro color, recordados porque no son humanos. Hoy en día nos van a recordar, hermano, en 100 años, por todo lo que ha hecho esta sociedad, todo lo que hace hoy. Allá adelante se burlarán y decirán, ay, qué tontos estaban. Bueno, yo digo eso ahorita, que capaz si venga Cristo antes. Pero hermano, ese es el mundo. El mundo te ofrece soluciones rápidas, soluciones que siempre van en contra de Dios. Ese es el mundo. ¿Quieres vencer? Dice Dios, no te amoldes a Él. No te amoldes a Él. No seas conforme a lo que Él piensa, a lo que ellos piensan. Sé valiente. Pero para que eso pueda suceder, te dice Dios, la solución, ahora sí, no te amoldes al mundo actual, sino sé transformado. ¿Por qué? Dice, mediante la renovación de su mente. Así podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y es a través de la palabra de Dios, hermano. Conocer a Dios, conocer la palabra de Dios, tu mente cambia. Renueva tu mente. Te da visión diferente. Tú veías aquí, cuando vas a la palabra, conoces los tiempos, conoces quién es Dios, empiezas a ver de manera diferente. Ves a través de los ojos de Dios. Empiezas a amar lo que Dios ama. Empiezas a aborrecer lo que Dios aborrece. Y te empieza a interesar lo que a Dios le interesa. Cuando alguien vive así, hermano, tiene victoria sobre el mundo. Si tú el día de hoy no vives así y quieres amoldarte al mundo, está bien, es tu decisión. Nadie te va a obligar. Dios nos da información nada más y te invita a que le creas, porque un día acabará tu vida. Un día terminará. Y como dice Eclesiastés en el último pasaje, vendrán aquellos días en los cuales quizá no tengas contentamiento. O sea, llegará tu vejez y cuando voltees atrás todas las decisiones que tomaste, si te amoldaste al mundo, seguramente no estarás conforme y dirás, ¿cuánto tiempo desperdicié? Así que, hermano, Dios nos anima a que le creas y que tu mente sea renovada cada día a través de su palabra, a través de conocer a nuestro Dios. Sé transformado. Y vuelvo a poner el ejemplo de George, porque bueno, es lo más reciente. Cuando yo lo conocí, su vida, o sea, mal, ¿no? Esta última vez que llegó, hasta su forma de hablar cambió. Y cuando oraba, tú dices, ay, órale, ¿no? Y no es que les enseñen a orar, no es así de que, a ver, tienes que repetir después. No. Su forma de hablar cambia, su forma de orar cambia, su actitud cambia. Su actitud conmigo cambió. Actitud con los demás cambia. Tanta gente aquí que también yo conozco que ha sido transformada. ¿Quién hace eso? La palabra de Dios nos transforma. Ya no pensamos igual. Nuestro segundo enemigo está en Gálatas capítulo 5, versículo 16, 17. Vaya por favor allá rápido, Gálatas 5, 16 y 17. Este es nuestro tercer enemigo. Y dice ahí, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Fíjate bien, para que no hagas lo que quieres. Tú el día de hoy tienes un plan, quiero hacer esto este año, pero si tú eres carnal, no lo vas a lograr. Tu misma carne te lo va a impedir. Tu misma carne va a hacer que no lo logres, no vas a ser efectivo, no vas a tener éxito. Y más si son en las cosas de Dios, no va a haber éxito. Por eso es que la carne es tu enemigo. No lo va a permitir, no va a dejar que lo hagas. Y entonces te da un consejo Dios. El consejo es andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Ahora tú preguntarás, bueno, ¿y qué es la carne? Por favor ve a Gálatas capítulo 5 versículo 19. Ahí adelantito, vaya por favor al versículo 19.
Fíjese bien qué es la carne. Si usted puede entrar a esta lista, yo creo que aquí nadie es perfecto. Yo creo que fácil, ahí podemos tener a una o dos características, o quizá todas. Cheque esa lista de cosas que son de la carne. ¿Está listo? Usted va a filtrar su vida el día de hoy por esa lista. Y usted se va a dar cuenta qué tan carnal es. ¿Qué quiere decir? Que esto es el carnalómetro, se puede decir, ¿no? Dice acá, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas o peleas, divisiones o disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías. Y por si nos quedaba duda, termina diciendo, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, hermano, este es un tema delicado porque normalmente nos creemos perfectos. Normalmente, como te crees maduro, nos creemos maduros espiritualmente, luego ahí andamos casi levitando en espiritualidad. Y es bien fácil que un hermano de la iglesia o alguien caiga en pecado. Y fíjate cómo se puede medir la madurez. El maduro es como Jesús, el inmaduro es como el fariseo. ¿Y qué hacía Jesús cuando veía a un pecador? ¿Qué hacía? Se acercaba a señalarlo, se acercaba a golpearlo. Ya despierta, pa, ya no lo hagas. Se acercaba y le mostraba amor. Se acercaba y muchas veces hizo milagros. Resolvía una situación que quizá esa situación lo llevaba a pecar. Pero también aconsejaba. Y ahí me recuerda a esa samaritana cuando llega Jesús y tenían que pasar por Samaria de ley. ¿Por qué? Porque Jesús tenía planeado un encuentro con una mujer que estaban en el pozo de agua y le dice, pues llama a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo. Bien has dicho, porque 5 has tenido y con el que ahora vives no es tu marido. Pero antes de llegar a ese punto, hermano, tuvieron una conversación. Es una conversación amena. ¿Qué te quiero decir? Que si vas a exhortar a alguien, que si tú sabes que alguien está en pecado, tú no tienes que llegar y primero sentirte mejor que él. Olvídalo, hermano. No. Porque la misma sangre que se derramó en la cruz es la misma sangre que te limpió y que te mantiene limpio. Esa misma sangre es la que el hermano lo mantiene también justo y limpio delante de Dios. Solamente que tú lo ves con pecado. Pero esa sangre ya ha cubierto también al hermano, aunque anda en pecado. Esa es la gran diferencia. Que nosotros vemos con nuestros ojos humanos muchas veces, pero Dios no. Dios ve el corazón. Y a Dios le importa la gente, y más si eres ya un hijo de Dios, ya eres su oveja. Y aunque te alejes del rebaño, para eso están nuestras parábolas. Aunque se aleja una oveja y se pierde, dice el buen pastor que él va a dejar ¿qué? 99 y va a ir en búsqueda de una. El 1%, hermano, el 1% representa mucho para alguien que se dedica a los negocios. Si se me perdió una, voy a descuidar estas 99, es demasiado peligro. ¿Qué tal si viene el ladrón y me lleva 3, 4 y cuando regrese es más la pérdida por ir por una? Pero Jesús no piensa así. Para Jesús, una es importante. Entonces, cuando empiezas a conocer a Dios, uno es importante. Debe ser importante para ti y para mí. Si yo sé que mi hermano no anda bien, si yo sé que mi hermano en Cristo no anda bien, búscalo. ¿Le has llamado? ¿Le has hablado? ¿Le has ido a visitar? ¿Qué necesidad tendrá? Si está en pecado, algo pasó. A lo mejor alguno de estos enemigos de los que estamos hablando le dio con todo y lo bajó. Pero ¿sabes cuál es tu trabajo y el mío? El mismo trabajo que Jesús. Id. Y tienes que hacer que Él sea discípulo otra vez. Tienes que ir y hacer discípulos. Pero eso implica quitarte de tu comodidad, hacerte el tiempo para una llamada quizá.
hacerte el espacio para ir por Él, platicar con Él. Eso implica gastar dinero muchas veces, gasolina, quizá lo invitas a un café, hasta una comida. Muchas veces eso implica que tienes que hacer algo que es importante para ti para hacerle espacio a alguien que es más importante para Dios. Dijimos, te empieza a gustar lo que a Dios le gusta, empiezas a ver con los ojos de Dios, te empieza a importar lo que a Dios le importa. Eso es madurez. Y el fariseo, a diferencia, no me hagas como este. Gracias Dios, porque no soy como fulanito. Gracias Dios, ¿sí ve? Estás lleno de conocimientos, sí, pero no muestra amor. Dios es amor, y el que le conoce tiene la posibilidad de amar. El amor que habla 1 de Juan capítulo 4, léalo en su casa por favor, hermano. El capítulo 4 de 1 de Juan, todo el capítulo habla de ese amor, el amor ágape, es ese amor que viene de Dios, y bien claro dice, si tú no conoces a Dios, no puedes amar con esta clase de amor. Y siempre vas a juzgar a tu hermano, siempre lo vas a estar juzgando, señalando y señalando, pero en cuanto conoces a Dios y recibiste su amor, porque Él te perdonó a ti primero, y lo entiendes y dices, órale Dios, wow, así me amas, así como tú me amaste y me perdonas, así voy a amar. Y entonces empiezas a amar con esa clase de amor. Y esa clase de amor es la que te lleva, es la que mueve a la iglesia, es el motor de la iglesia que nos lleva a buscar al perdido. Esa clase de amor. Así que hermano, nuestro enemigo para no hacer esto posible es todo lo contrario, es la carne. El ser religioso nada más. No hay victoria sobre esa área. Solución la vamos a encontrar por favor en el versículo 16 de Gálatas, capítulo 5, 16. Se lo leo rápido. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Pero ¿cómo voy a poder hacer esto? La solución para poderlo hacer completamente la vamos a encontrar en Efesios 5, 17. No te embriagues con vino, en el cual hay disolución. Antes mejor, sed llenos del Espíritu Santo. Ya estudiamos Hechos, hermanos. ¿Se acuerdan? Fue el primer libro que estudiamos, 2019, todo ese año 2019, los que estuvieron desde el principio. Los que no, les recuerdo esto. En el libro de los Hechos, vemos cómo la iglesia había poder, cómo la iglesia había sanaciones, había, wow, cosas increíbles. ¿Por qué? Porque muchos de sus líderes, muchas de las personas, muchos de los que obedecían a Dios, claro, ahí dice, llenos del Espíritu Santo. Cuando escogieron a los diáconos, el mismo apóstol Pedro dijo, buscadme a hombres que llenos del Espíritu Santo. Cuando Esteban estaba predicando el evangelio y los judíos agarraron piedras y lo empezaron a apedrear, cállate Esteban, ¡pam! Y lo empezaron a apedrear, la palabra bien clara dice, y lleno del Espíritu Santo. A él no le importó, él siguió. ¿Qué te quiero decir? Como lo equipara a alguien que está ebrio con alcohol. Normalmente una persona empieza a beber, tiene control sobre todos sus sentidos, pero llega un momento en el que el alcohol empieza a tomar control de algunos sentidos y tú empiezas a soltarte. De que se suelta el cuerpo, al ratito se suelta la lengua, al ratito tus pensamientos van a disvariar y al ratito tus pensamientos no tienen filtro y todo lo que la gente piensa lo va a decir y va a empezar a decir desde tonterías hasta cosas obscenas, graciosas para hacer reír, cuando realmente está siendo controlado, dice acá, por el mosto, por el vino. De esa misma manera, si permitiéramos que el Espíritu de Dios nos controlara, haríamos cosas y no estaríamos perdiendo el tiempo. Haríamos cosas que Dios quiere que ya hagamos. ¿Por qué no tienes victoria sobre la carne? Porque el Espíritu aún no te controla. Y si no te controla, no hay fruto. Y si no hay fruto, no hay paz, no hay gozo, no hay paciencia, no hay amor, no hay mansedumbre. Pero cuando el Espíritu Santo está ahí y te empieza a controlar y eres lleno, no solamente hay ese fruto. Al tener ese fruto, no le va a dar pena a usted hablar en un camión, en la combi. No le va a importar si lo meten a la cárcel y le dan latigazos en la cárcel. ¿Sabe cómo salían esos hombres llenos del Espíritu Santo? Cuando entraban a las cárceles por haber predicado el evangelio, salían gozosos. Tú dices, ¿qué locura?
¿Cómo es posible que alguien, después de haberlo golpeado, de haber predicado el evangelio, lo meten a la cárcel, allá lo golpean y le dicen, no vuelvas a predicar porque si no, te matamos? Y cuando salían de la cárcel, iban, excelente, nos metieron a la cárcel, volvamos a predicar. Les valía. No es que les valía, es que estaban siendo controlados por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿sabe de los misioneros que hay en Turquía? ¿Sabe de los cuantos misioneros que hay en lugares peligrosos como Irak, Pakistán, toda esa zona, Corea del Norte, donde ser cristiano es prácticamente muerte o persecución por lo menos, donde es cárcel segura, y en la cárcel pues quién sabe cómo te vaya con los reos que son musulmanes o que a lo mejor no están de acuerdo contigo y saben que eres cristiano? No sé si sobrevivas. ¿Qué se necesita ahí? Estar llenos del Espíritu Santo, porque si no, fuiste. Este enemigo te acaba. Te acaba. Hermano, entonces, 3 enemigos, 3 soluciones. Y el último enemigo, sé que estamos tardando un poquito más de lo normal, pero es necesario. 4º enemigo. Este enemigo es sutil. Este enemigo muchas veces no nos damos cuenta, pero ahí está. Y tú dices, no, sí soy valiente. La realidad es que no, porque no se nota. Este enemigo, este 4º enemigo se llama temor. El temor. Hay gente que le da miedo hasta predicar. Hay gente que le da miedo hablar Cristo a su papá, a su mamá, a sus hermanos. Hay gente que le da temor tomar decisiones, cambios de vida. Hay gente que le da temor soltar ciertas prácticas. Hay gente que le da temor al cambio. Y muchas veces al cambio que Dios quiere que hagas en tu vida. Nos da temor. No nos gustan los cambios. Me gusta más la comodidad. Entonces el temor, fíjate lo que ha hecho el temor, todos los daños que ha hecho. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Ya habían visto las maravillas de Dios. Ya habían visto cómo Dios abrió el mar. Vieron 10 plagas. El poder de Dios en su esplendor. Dios los alimentó, mandó maná. Su calzado no se desgastaba. Les dio agua, no solamente de la roca. Había fuentes amargas y las convertía en dulces. Los alimentó, mandaba codornices. O sea, Dios mostrándoles amor, confianza. Ese soy yo, mira, conóceme. Pero al momento de la última orden, ahora entren. Ya es una promesa. Esto viene desde tus padres. Estamos hablando desde Abraham, Jacob, Isaac. Listo, es hora de entrar. Ellos hicieron un plan, mandemos 12, uno de cada tribu, ahí van. Al cabo de unos meses regresan y solamente 2 de los 12 dijeron, sí podemos. Son gigantes, sí. Son hombres de guerra, sí. Nos podrían comer, sí. Pero estos 2 tenían algo del cual estamos hablando. Quizá en su momento tenían temor, pero ellos tuvieron victoria. Tenían victoria porque sabían que ellos no peleaban solos, sino había alguien que ganaba las batallas por ellos. Había alguien que era más grande que ellos y que si le ganó a Egipto, que era algo más fuerte que los que estaban en Canaán, ellos sabían, a ver, si Dios venció a Egipto, vencerá a los de Canaán que son menores. Ellos tenían esa convicción. Pero ¿qué dijeron los 10? No podemos. Y lo peor aún es que el pueblo empezó a llorar, se deprimieron, regresemos, vamos a morir, ¿qué vamos a hacer, Moisés? Y Moisés, el líder, también, la influencia de ese temor entró también en Moisés y decidió no ir. Algo que costó 40 años de desierto. 40 años de desierto, hermano. Esa generación murió. Esa generación no entró. ¿Sabe quién entró? De esa generación, los únicos que entraron fueron 2. De esa generación. ¿Quién? Josué y Caleb. Los únicos que tuvieron el valor, porque tenían una convicción de que no eran ellos, de que no es por sus capacidades, sino era Dios que les iba a traer victoria. Y el temor se fue. ¿Usted tiene temor? ¿A qué le tiene temor? La palabra de Dios dice que no le tengas temor a nada ni a nadie. Al único que le debes de tener temor es a Dios, el único que puede llevar tu alma al infierno. Es a Dios y nada más. A nadie más le debes de tener temor. A nadie más. Ni al futuro,
ni a la muerte, ni a la enfermedad. No le temas a nada. Tú dices, ay, qué fácil es decirlo. Eso sí, es fácil decirlo. Pero hay solución. Por favor, ve a Jeremías, capítulo 1, versículos 7 y 8. Jeremías, un profeta joven, les había dicho ya, que durante toda su juventud y ya adulto, viejo, se la pasó advirtiéndole al pueblo de Israel que se arrepintiera, porque si no un reino del norte vendría y acabaría con ellos. Tarea difícil para un joven, creerle para empezar a Dios. Y de temor, porque ese rey lo podía encarcelar, hacer, matar y de todo. Pero fíjate lo que le dice Dios en Jeremías capítulo 1, versículos 7 y 8. Me dijo Jehová, no digas, soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos. ¿Por qué? Porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Contigo estoy para librarte, dice Dios. No temas, no temas. Hermano, este tipo de pasajes me da mucho aliento. Y te debe de animar, porque hay cosas que en este momento tú no puedes vencer. Lucha solo, deja de luchar solo. ¿Quieres controlarlo? Deja de controlarlo, no puedes. Y te gana el miedo y nunca te atreves a tomar decisiones porque tienes temor. Pero te está diciendo Dios, así como Jeremías, así como cualquier hombre de Dios, si tú eres el día de hoy un hombre de Dios y una mujer de Dios, no temas, no temas. Por último, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, que estábamos hablando hace rato, dice ahí, en el amor, o sea el amor ágape, el que viene de Dios, dice, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, o sea, hay consecuencias. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y cuando leemos todo el capítulo, para que vea el contexto, el que no tiene ese amor y no lo ha comprendido no puede amar. Y si no ama es porque no conoce al autor del amor. Así que la solución para que usted ya no tenga temor es conocer a su Creador, a su Salvador. Conózcalo. Conozca su palabra, hermano. Y cada vez que usted la está conociendo y conociendo a su Creador, a su Dios, el temor se empieza a ir. ¿Sabe por qué? Porque hay un fruto del Espíritu. ¿Sabe cuál es el primer fruto? Amor. Y cuando hay amor, según este pasaje, echa fuera ¿qué? ¿Sí ve? Conozca a Dios. Ame lo que Dios ama. Aborrezca lo que Dios aborrece. Ame lo que Dios ama. Y seguramente ese temor, ya no habrá más temor. Tendrá una plena confianza en Dios. Cierra ahí sus ojos. Cierra ahí sus ojos. Le invito a que si el día de hoy tú no conoces al Dios, al autor del amor, déjame decirte que estos 4 enemigos te van a hacer la vida imposible. Déjame decirte que estos 4 enemigos te estarán buscando. Estos 4 enemigos no dejarán que este año cumplas el propósito que Dios tiene para ti, que seguramente a lo mejor está colocando en tu corazón. Necesitas tener victoria, hermano, hermana. Sujétate a Dios. Empieza a amar lo que Dios ama. Que te empiece a importar lo que a Dios le importa. Empieza a aborrecer lo que a Dios aborrece, que es el pecado. Vive en santidad. Sé santo. No puedes, busca ayuda, la de Dios. Sigue ahí cerrando tus ojos. Déjame decirte algo más. Ese autor del amor un día vino aquí a la tierra. Te ama tanto que estuvo dispuesto a dejar su trono, su gloria, despojarse como rey y bajar aquí como siervo, dar su vida en una cruz, derramar su sangre para pagar el costo que tu pecado debe, lo cual te lleva a condenación. Pero como Dios vino, se encarnó, pagó el costo. Y si el día de hoy tú te arrepientes y le tomas esa oferta que te está haciendo Dios, que es pagar tu pecado, acepta a Jesús como su Salvador. Cuando tú lo haces, la promesa de Dios es que tienes vida eterna.
y ya no le debes más. Porque en el día de hoy entregas tu vida, entrega tu corazón y hacen esta oración conmigo. Dile a Dios: Señor mi Dios, aquí estoy delante de ti, Padre. Estoy aquí, Señor, iniciando un año que no sé cómo venga, Dios, pero estoy dispuesto. Sea como sea, Señor, sé que tú estás aquí conmigo. Dios, te pido perdón por mis pecados. Yo el día de hoy, Señor, quiero creer en ti. Te recibo como mi Señor y Salvador. Tú pagaste el precio, Señor, en una cruz, y el día de hoy yo acepto ese regalo, el regalo de la salvación, Señor, que tú has pagado. Padre, anota mi nombre en el libro de la vida. Y mientras tú vuelvas, Señor, o yo vaya a ti, tú me recojas en esta vida, Señor. Permíteme tener victoria, Padre, sobre el mundo, sobre Satanás, sobre la carne y sobre el miedo. Quítame el temor, Dios, ya no más. Ayúdame a tomar esa decisión, la cual he estado pensando y pensando, Señor, y por temor te he fallado. Ya no más temor, Dios. El día de hoy yo decido confiar en ti. El día de hoy, Señor, yo voy a soltar lo que debo de soltar, Señor, para tomar tu mano una vez más. Quita el temor, Dios. Dame tu amor otra vez. Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén.